esta noche, hermanos. Es un gusto, es un privilegio estar una vez más con ustedes en esta noche para seguir compartiendo el mensaje, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche. Los que están aquí presentes y los que están en la transmisión también de esta noche. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, y que la palabra de Dios pues pueda seguir haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 12. Voy a leer en el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? No estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero en esta noche transmitirles a ustedes, hermanos, el sentimiento que hay en nuestro corazón. Así quiero externar en esta noche, cuando reflexionamos sobre la vida de la iglesia, como organización, como avivando la fe. Hay muchas cosas que nos alegran tanto, pero hay otras que nos preocupan. Y nuestra oración a Dios, nuestro interés ante Dios es: Señor, danos la palabra para poder transmitir a la iglesia. Danos lo que la iglesia necesita. Pero a lo que voy es esto: hay muchas cosas que alegran. Por ejemplo, cuando decimos, hermanos, queremos hacer algunas mejoras en la iglesia, yo me quedo sorprendido, sinceramente así se lo digo. En lo personal yo he podido ver eso, lo he disfrutado. Digo, hermano, necesitamos, por decirles algunos, 10 hermanos para hacer determinado trabajo, y aparecen no 10, aparecen 25, aparecen 30. En algunas oportunidades digo, hermano, necesitamos hacer algo, y unos invitan a otros, jalan a otros, y ahí está el grupo.
Veo la disposición no solo de varones, también de hermanas. Veo la participación. Bueno, son aspectos materiales, tal vez también dentro de la organización habrán quienes que ni siquiera se enteran de eso, pues. Ni siquiera se enteran de las necesidades de la iglesia para el bienestar de los demás, que pasan tan encerrados en su mundo, en su burbuja, que ni siquiera se dan cuenta de las necesidades que están alrededor. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la visión de nosotros como siervos de Dios va más allá. O sea, da gusto ver realmente que los hermanos participen y hay que hacerlo. Pero no debe de quedarse uno únicamente en ese aspecto. Porque saben ustedes, hermanos, que hay algo que nos preocupa y es lo que quiero transmitir en esta noche. Si ustedes se dieron cuenta, en la pantalla aparece un título. Dice, cerca, pero muy lejos. Eso puede pasar. ¿Puede uno estar tan cerca? Cerca de los que Dios está formando, de los que Dios está trabajando, de los que Dios está labrando. Pero hay quienes que pueden estar cerca, pero lejos. Lejos, lejos, lejos. Están totalmente en otro espíritu, están en otra frecuencia. Y eso es lo que queremos transmitirles en esta noche. Hay algo que nunca debemos de olvidar. Hay algo que lo debemos de tener bien claro, bien presente. Y eso lo debemos de llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermanos, que lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que amamos es la salvación de nuestras almas. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos de buscar. La salvación es el regalo más grande que Dios puede otorgar al hombre. Pero con el hecho que sea un regalo, eso no quiere decir que es un regalo, pues todos los que puedan tomarlo, agárrenlo. Oigan las palabras del Señor Jesús que dijo de esta manera: muchos son llamados, pero ¿qué dice? Dentro de también de las pláticas, dentro de los comentarios que algunas veces hacemos, también con el diaconado es esto. Por ejemplo, en este año, ¿cómo incrementó la cantidad de hermanos en el aprisco? El número se fue así para arriba. Y uno dice, bien, qué alegre, pues. Para nosotros como responsables en este periodo de la Grey, es un compromiso. Así se los digo, es un compromiso. Cada vez que se acercan más hermanos a la iglesia, personas a la iglesia, nos alegran. Pero es un compromiso también. Porque muchos traen alguna visión distinta. Aunque se me olvida, vino un hombre a la iglesia y cuando finalicé el culto platicamos y me dijo, mire pastor, me dijo, yo también soy pastor, me dijo.
y me gusta predicarles a la gente, me dijo. Y tengo un grupo a mi responsabilidad, me dijo. Y me dijo la cantidad, los que estaban a su responsabilidad, y me dice, ¿cómo me gustaría que ellos puedan pasarse a esta organización? Me dijo. Y hizo el planteamiento. Y así ustedes puedan contar con alguien que pueda trabajar de su lado, dijo. Y yo le capté muy bien el pensamiento de nuestra apreciada visita que vino en esa oportunidad, que lo que él andaba buscando era un lugar para poder predicar, o sea, adherir un grupo para poder tener un espacio, tener una imagen. Mi respuesta fue esto. Dentro de la iglesia le dije, siempre nosotros esperamos que Dios nos guíe. Y cuando Dios indica, cuando Dios da las señales, con mucho gusto le dije, mientras eso no se dé, siga viniendo, le dije. Y traiga a los que usted dice que usted traiga, que vengan a oír la palabra. Y lo cierto es de que, y lo miraba yo venir y venir. Se desmotivó. ¿Verdad? Se desmotivó. ¿Y saben por qué se desmotivó? Porque él andaba buscando un lugar. Los privilegios los podemos alcanzar. Los privilegios lo pueden dar los hombres. Así, sinceramente, si alguien puede decir, hermano, yo tengo ganas de presidir en ese púlpito, pues pídele a Dios y su oportunidad le llegará, pues, de verdad. Si alguien puede decir, hermano, mi anhelo más grande es ser diácono, está bien, o sea, ser un siervo de Dios, ser un servidor de Dios, y probablemente se va a llamar para que pueda servir. Pero hay algo que no lo pueden dar los hombres, que solo Dios tiene la facultad de dar, es precisamente la salvación, hermanos. Solo Dios. Nosotros debemos de buscarlo, debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón, no quedarnos, como lo he expresado en otras oportunidades, no quedarnos únicamente en aspectos sociales de la iglesia, porque fácilmente uno puede quedarse atrapado en aspectos sociales. Qué bonito, qué agradable, qué unidad, qué armonía, qué orden, qué a las alabanzas, está bien. O sea, todo eso es producto pues de las manifestaciones de Dios, de un trabajo que viene haciendo Dios con la iglesia por años. Pero la palabra del Señor dice así, el que persevere hasta el final, ¿qué dice? Este será salvo. Pero no habla de perseverar en una organización. Claro, el que va a buscar, el que anhela la salvación va a perseverar, pues definitivamente, ¿verdad? Pero en esta noche yo quiero transmitirles, hermanos, aspectos tan importantes que nos enseña la palabra de Dios, que cómo nosotros podríamos ver y ajustarlo a nuestra vida. Porque yo decirles a ustedes, hermanos, ¿quiénes quieren ser salvos? Pues todos van a decir amén. Y todavía sobre eso que hay pastores que tienen un gran atrevimiento en decir a la gente, pase adelante y repita conmigo esta oración, y empiezan a decir una oración, y el que pasó adelante o los que pasaron al frente repiten la oración y les dice, bueno, hermanos, son salvos en el nombre de Jesús. Es el engaño más grande que se puede vivir dentro de la religión. Así como se los estoy diciendo. La palabra del Señor nos enseña, nos muestra
es el mapa para nuestras vidas. La palabra del Señor nos muestra quiénes son los que van a ser salvos. Y la característica de los salvos se tiene que manifestarse en nuestras vidas. Ahí sí es el interés personal de cada uno. Quiero leer con ustedes aquí en el libro de San Marcos, capítulo 10. Versículo 17. Aquí está el primer ejemplo. Al salir él para seguir su camino, se está refiriéndose al Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. El interés es bueno, solo que aquel hombre tan importante llevaba la mentalidad de poder hacer algo. Humanamente no se puede hacer nada, pero Dios sí establece las condiciones en su bendita palabra. Y eso es lo que quiero transmitirles en esta noche. O sea, no depende de los ayunos, no depende la salvación, no depende por sacrificios que uno pueda hacer, por ofrendas que uno pueda dar. No depende de eso, porque ya les dije que la salvación es el regalo más grande que Dios otorga al hombre. Pero con el hecho que sea un regalo, no quiere decir que sea solo así. Está como que si yo les dijera a ustedes, hay una gran noticia, por decirles algo. Están regalando la visa americana. Que están regalándola. ¿Y dónde? Y la buena pregunta es: ¿y qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Y qué requisitos piden? Si no se ajustan a los requisitos que piden, pues no hay visa, aunque lo estén regalando, ¿no? La salvación es el regalo más grande que Dios nos otorga, pero Dios establece las condiciones y hay que ajustarse. Y oigan lo que dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna?, le pregunta aquel hombre. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, oigan, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
que vean el ejemplo que pone el Señor Jesús. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Me detengo un ratito. En nuestro contexto se nos viene a la mente la idea de lo que el Señor está plasmando aquí. Pero para los judíos en aquella época era precisamente que los viajeros, la entrada de la ciudad se cerraba a determinada hora, y si ya llegaban fuera de ese tiempo, de esa hora, quedaba nada más un espacio para poder entrar a eso se llamaba el ojo de una aguja. Ese era el contexto para los judíos. Pero para nosotros, así se nos viene a la mente, así literalmente, como dice aquí, un camello. Esos animales grandototes. Pasarlo por el ojo de una aguja, de esos que usan para coser. En nuestro idioma español se complica mucho más todavía. Es más complicado entonces, porque para los judíos aquel camello que traía mucha carga tenían que quitárselo y todo eso y empujar, lograr meter el animal por aquella abertura. Pero para nosotros se complica mucho más todavía esto. ¿Cómo hacer para poder pasar un camello por el ojo de una aguja? Si enhebrar un hilo en la hoja en el agujerito, eso ¿cómo cuesta? ¿O no? Sí cuesta. ¿Ha probado usted enhebrar? Y está uno queriendo y no entra ese hilito en ese agujerito tan pequeño. En nuestro idioma se complica mucho más todavía, o sea, se vuelve más imposible. Pero oigan lo que el Señor dice. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. ¿Más que qué dice? Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es lo que quiero transmitirles en esta noche. ¿Cuáles son esas cosas posibles para Dios? Lo que para uno es imposible. Porque la preocupación que tuvieron los discípulos, esa misma preocupación lo tenemos nosotros hoy. A mí algunas veces me da pena, así sinceramente me da pena, hermanos, cuando hay quienes que vienen a la iglesia. Por eso el título del mensaje es cerca pero lejos. Algunas veces a mí me da pena porque cuando alguna vez alguien viene a la iglesia, su visión es únicamente aspectos materiales, hacer amistades, buscar aspectos puramente físicos. Tiene la vista muy corta porque no va más allá. Pero ustedes y yo, los que anhelamos la salvación, los que de verdad deseamos llegar al final, queremos ver a Dios un día, queremos despertar en su gloria, queremos ajustarnos a estas cosas imposibles que dice la palabra del Señor aquí. Por eso el Señor Jesús dice, versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Ahora veamos esas cosas imposibles humanamente. San Lucas capítulo 10.
leer ahora en el versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor, que tenía una visión tan claro de la salvación del hombre, no presentó ningún aspecto material. A cualquiera en este tiempo, hace poco había una noticia que como hay pastores que están vendiendo el reino de los cielos, ¿así? Están vendiendo espacios y en dólares. Uno dice qué error. ¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué obra heredaré el reino de los cielos? Pregunta aquel hombre. El Señor, si el Señor le hubiera dicho, bueno, entrégame tus fincas, lo hace. Pero el Señor no hizo eso. Oigan lo que dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oigan esto, es maravilloso. ¿Cómo se puede ir a morar con Dios? ¿Cómo puede uno llegar a su reino? ¿Cómo puede uno llegar a la gloria? Hermanos, si uno ama más el dinero, si uno ama más los placeres, si uno ama más las cosas de esta vida, ¿cómo se puede llegar a un día con Dios? No se puede. El que ama todo lo que hay sobre este mundo, el que ama los placeres, el que ama todo lo que hay sobre esta tierra, seguro, ahí está su corazón. ¿Y cómo va a llegar un día allá con Dios? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Esas son las cosas imposibles. Eso sí es imposible, miren, hermano, humanamente. Porque cuántos de ustedes que tengo aquí al frente, ya su mente ahorita ya saben que lo va a dejar el bus. ¿De verdad? Su mente está allá en que dejó pendiente saber qué cosas, que dejó pendiente el negocio para el día de mañana, que no sé qué, que estoy próximo, no sé, mis proyectos aquí y lo otro. Estas son las cosas imposibles humanamente, pero para Dios todo es posible. Y dice: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, un sacerdote es un ministro de culto, de templo, servidores de un templo, ¿no? Pasó de largo, dice. Asimismo, un levita, casi en la misma categoría, ¿no? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Sabían mucha Biblia, sabían organizar bien el culto, por eso el mensaje va para todos nosotros, comenzando desde los que estamos al frente y con todos los que sirven, diáconos,
subdiáconos, maestros de niños, cuidadores de puertas, cuidadores de baños, músicos, encargadas de sala cuna, que atienden la sala cuna. El mensaje va para todos. Nunca debemos de descuidar que lo más importante debemos de perseguir es la salvación de nuestras almas. Si eso se pierde, si esa visión se pierde, hermanos, nos quedaremos únicamente con aspectos puramente material. Y ahí se descuida lo más importante en la vida de un creyente. Y dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve. ¿Y qué dijo? El mensaje es bien claro. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza piensa uno tanto en sí mismo. Otro pasaje, San Mateo capítulo 18. Versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, pensar el reino de los cielos con una mentalidad humana, con una mentalidad terrenal, con una mentalidad carnal, no funciona. Y esto era lo que estaba pasando cabalmente con los discípulos. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo. ¿Qué dice ahí, hermano? A eso se llama condición. ¿Y cómo se puede para volver a ser niño otra vez? ¿Verdad que es imposible humanamente o no? Humanamente es imposible. Como dijo alguien un día: ya me hicieron la primera vez, la segunda vez ya no me la hacen, dijo. Así dijo. Pues saben ustedes que un niño no actúa de esa manera. Y oigan lo que dice aquí: de cierto os digo que si no os volvéis, dice, y os hacéis como niños, a eso se llama condición. O sea, por eso dice el apóstol Pablo dice de esta manera: no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, si estuviera al alcance humanamente, ya se imaginan ustedes que no haría la gente. O sea, muchos han sido engañados por sus bienes, por sus fincas, por sus casas, por sus carros, porque les ofrecen así literalmente. Así, hermano, les ofrecen literalmente: bueno, usted ya tiene un espacio en el reino de Dios porque usted dio un carro, usted dio un terreno, usted dio una casa. Perdón, es duro la palabra, pero farsantes, porque humanamente no se puede hacer nada. Pero lo que sí hay que hacer es, hay que volverse como niños.
El que ha nacido de nuevo disfruta de la nueva creación de Dios. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Como dijo el Señor Jesús, mi reino entre vosotros está, dijo el Señor. Pero entonces encontrarlo, ¿no? Pero para poder encontrarlo hay que nacer de nuevo. Entonces, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Efesios capítulo 1. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahí, hermanos? Esto es lo que la iglesia debemos de anhelarlo, de suplicar. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿qué dice? De nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? No al estilo como dice realmente la mentalidad del hombre. La mentalidad del hombre terrenal, materialista es tanto, y han sacado coritos que dice calles de oro, mar de cristal, y porque así lo dice, pero más la visión va en lo material. Si usted es pobre, aquí allá va a ser rico, hermano. Allá va a tener su espacio, allá va a tener su lugarcito. O sea, intereses puramente materiales. Esa herencia que Dios tiene preparado para nosotros, como dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sin el Espíritu Santo, entonces, no hay salvación. No hay. Puede ser uno amigo de los diáconos, puede ser uno una persona muy generoso, puede ser uno que tenga muchos privilegios dentro de la iglesia. Cerciórese que su vida lleve el sello, que es la garantía para poder entrar al cielo un día.